cajoncito ahí que todas tienen en blanco, que es vacío, ¿sí? Que es la guía 10 que aún no se las he publicado. Entonces, esa es la que corresponde a la última actividad que deben presentar, ¿sí? Y es relacionada al manejo de lo último que hemos estado viendo, que son los formularios en Excel. Bueno, pues lastimosamente pues no tuvimos más tiempo como para haber adentrado en el desarrollo de más aplicaciones utilizando estas herramientas del visual, ¿sí? Pero entonces vamos a dejar una actividad pues que tiene que ver pues con manejo, ¿sí? De lo que ustedes de pronto en algún momento vayan a utilizar. Eh, Así como ayer que publiqué la lista de las actividades enviadas, entonces también necesito pues que las que aún me están teniendo actividades se pongan al día. Recuerde que para poder aprobar el resultado que estamos viendo, todas, absolutamente todas, deben tener todos los envíos de las actividades. Eh, Lógicamente, no sé si ya les comentó Alba, eh, tendríamos plazo todo este mes de julio, ¿sí? Para las que han tenido inconvenientes o tengan inconvenientes, se pongan al día, ¿sí? Eso fue en reunión que tuvimos con coordinación y todos los instructores, que se llegó a ese acuerdo de un tiempo para que los aprendices, pues que han tenido problemas de conexión y de cualquier otro, entonces se nivelen con los demás, ¿sí? Pues al día en el desarrollo de sus actividades. Entonces nosotros podríamos acabar el 22 tal como ustedes lo están manifestando, pero el plazo máximo para ponerse al día antes sería hasta el 31 de julio, que es lo acordado con coordinación académica para todos los programas del Centro de Comercio y Servicios. ¿Listo? Entonces, ya saben el tiempo que tienen para las que aún me están debiendo actividades pendientes. ¿Listo? Bueno, una cosa, ¿sí? ¿Cómo les fue con el trabajo del taller? Duro, fácil, medio, medio. Pues estoy revisando algunos, ¿no? Bastantes. Eh, Han aprendido bien a manejar los controles, el diseño, ¿sí? Pero aún siento que les cuesta un poquito el interpretar el código, ¿sí? Algunas partes de los códigos que hemos visto, pues que en realidad pues no son muchos, ¿sí? No es mucho el código pues que se utiliza y que además ustedes ya saben qué es lo que hace, ¿sí? Referente. Bueno, entonces para esta última actividad eh, vamos a plantear un, un sistema de costos, ¿sí? Y un sistema de resultados, ¿sí? Ya se los mostraré para que ustedes lo vean. No es nada del otro mundo, es simplemente aplicar fórmulas sencillas. Pero ojo, no confundirse en no aplicarlas no es aplicar fórmulas sencillas en la hoja de Excel, ya les va a mostrar la plantilla, sino a saberlas aplicar en los formularios, ¿sí? Saberlas interpretar en los cuadros de texto, ¿sí? Así como ese formulario en el que realizamos algunos cálculos, ¿sí? Sencillos, creo que fue el segundo que realizamos cuando entramos a este tema de los formularios, ¿sí? Entonces es parecido a ese tipo de fórmulas que ustedes van a interpretar en este último trabajo. Bueno, entonces, ya entrados en gastos, como decimos, vamos a compartirles mi pantalla para poder explicar la actividad como tal.
¿Pueden ver la pantalla de Excel? Sí, instructor. Profe. Sí, señor. Bueno, miren, entonces, esta sería la plantilla, por favor apaguen el micrófono. Esta sería la plantilla en Excel, ¿sí? En la hoja de Excel que hay que ir llenando a través de los formularios, ¿sí? De lo que les decía. Entonces tenemos aquí una plantillita de lo que representan los costos de producción y de ventas de una empresa en particular y el estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Aunque aquí lo tomé bastante corto porque puede tener más elementos que entrarían en esos cálculos, ¿no? Pero no es el hecho de ponerlos a realizar toda una plantilla de ese estado, sino más que todo aquí lo que nos compete es el manejo de los formularios y sus controles. Bueno, explico. ¿Cuál sería el desarrollo de esta plantilla? Entonces, esta plantilla yo se las voy a entregar tal cual como está aquí, ¿sí? Y de acuerdo a eso tenemos que ir realizando algunos cálculos utilizando los formularios. Si ustedes se dan cuenta, en esta partecita de cada plantilla, aquí nos está mostrando las fórmulas de cómo debemos ir haciendo las operaciones. Entonces, por ejemplo, miren este que tenemos aquí, materias primas directas disponibles, ¿sí? Se hace mediante la suma de los dos anteriores campos, de existencias iniciales de materias primas directas más materias primas directas compradas. Entonces, eso me da materias primas directas disponibles, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, luego, para la materia prima directa utilizada, es lo que obtengo aquí menos las existencias finales de materias primas directas. Entonces, y así sucesivamente, entonces se va leyendo y interpretando cada una de las fórmulas para ir haciendo los cálculos. Lo mismo pasa en la plantillita del estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? El signo me va interpretando, me indica la fórmula que debo utilizar. Entonces, lo que les decía, entonces, si se dan cuenta, pues para realizar estas plantillas, tanto de costo como de estado de pérdidas y ganancias, entonces simplemente son con operaciones básicas como son la suma y la resta, ¿sí? Nada más se utilizan en estas dos plantillas. Esta tercera plantillita que tenemos aquí, ¿sí? Que estoy sombreando aquí, es donde vamos a ir almacenando. Ojo, recuerden que los formularios nos sirven precisamente para eso, para ir almacenando datos. Entonces, ¿qué datos vamos a ir almacenando? Entonces, el nombre de la empresa, que lo puedo obtener de acá, el costo de producción, o sea, este dato, el costo de venta, o sea, este dato, y la utilidad del ejercicio, este dato. Entonces, de acuerdo a los cálculos que obtengamos de las dos plantillas iniciales, vamos a ir almacenando en esta tercera. Entonces ya saben ustedes lo que es ir almacenando mediante un formulario, ir insertando una línea hacia abajo, ¿sí? Ir insertando una línea hacia abajo. Bueno, esto que está aquí en azulito con amarillo, ¿qué es? Este es un botoncito, ¿sí? Ustedes ya saben cómo crearlo, que me va a llamar el formulario de inicio, ¿sí? El formulario de inicio. Bueno, entonces, para ir desarrollando estas dos plantillas, vamos a necesitar dos formularios, uno de costos y uno de estado de pérdidas y ganancias. Vamos a ver cómo es el diseño de esos formularios. Entonces, miren, el primer user form que vamos a utilizar es este, ¿sí? El formulario de costos de producción y de ventas, ¿sí? Entonces, ¿sí? Cada uno de los campos que están tanto en la hoja de Excel acá en la plantilla, estos, ¿sí? Debemos representarlos a través del formulario y utilizando cuadros de texto, ¿sí?
Entonces, mediante estos cuadros de texto, ustedes ya saben, nosotros podemos aplicar fórmulas, cualquier tipo de fórmulas. Entonces, en este caso, únicamente sumas y restas sencillas. ¿Sí? Entonces, este es el diseño del formulario, costos de producción y ventas que deben diseñar, desarrollar. Entonces, ustedes pueden aplicarle sus colores o darle otro tipo de organización, si así lo desean, como ustedes mejor les parezcan, ¿sí? Pero el formulario debe contar con todos y cada uno de estos campos, ¿sí? Que son los que vamos a utilizar en los cálculos de la plantilla de costos y de ventas. Entonces, el segundo formulario es este, el de estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? También cuenta con todos los campos que se indican en la hoja de Excel para poder realizar los respectivos cálculos matemáticos. De igual forma, ustedes le pueden dar el diseño con colores, como quieran adornarlo. No puede, no pueden haber eh, un trabajo, ¿sí?, que tengan exactamente los mismos colores, exactamente el mismo diseño. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo con eso. Para no tener problemas de plagio. Yo veo mucho esa parte. Entonces, para que no vayan a caer en ese error. ¿Sí? De igual forma, tampoco puedo encontrar trabajos que tengan exactamente los mismos errores en la misma parte. Entonces, para que todas trabajen y cada una se haga responsable de su trabajo, de su última actividad. Bueno, entonces, ya mirando cómo son el diseño de los formularios, ahora sí vamos a ver qué es lo que debe hacer cada formulario acá. ¿Sí? Acá. ¿Cómo vamos a llenar ese formulario? Entonces, ojo aquí, vamos a poner atención en cómo vamos a ir llenando este formulario. Entonces, lo que les decía, debe haber un botoncito acá en la hoja de Excel que llame al primer formulario, al formulario de costos de producción, o sea, al user form 1. ¿Sí? Que cuando le demos clic aquí, nos aparezca, ustedes ya saben hacer esto, este formulario de costos de producción y de ventas. ¿Sí? Y de ventas. E irlo diligenciando, ¿sí? Y que automáticamente vaya haciendo los respectivos cálculos matemáticos. ¿Sí? Entonces, para ello, para ver cuál es el funcionamiento, entonces vamos a diligenciar este formulario. Entonces, por ejemplo, el nombre de la empresa, cualquiera. Por ejemplo, éxito. ¿Sí? Entonces, miren que cuando yo escribo éxito, automáticamente me escribe acá el nombre de la empresa, acá en esta posición, acá en D2. Pero ojo, también una vez yo inserte aquí el nombre de la empresa, también me debe aparecer acá en esta parte de la plantilla, porque en esas dos partes donde me pide el nombre de la empresa. Acá en D2 y donde vamos a almacenar los datos en la posición O3. ¿Sí? Cuando digito el nombre de la empresa en este cuadro de texto, me debe aparecer en estas dos partes. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ir eh, escribiendo los valores y vamos a ir obteniendo los resultados. Entonces, una recomendación, como todos estos cuadros de texto, fuera del nombre de la empresa, todos van a recibir números. Entonces, en el código ustedes ya saben cómo deben interpretar ese cuadro de texto cuando recibe un valor numérico. ¿Sí?
Ya deben de saber qué tienen que hacerle para que les reciba un valor numérico, porque si ustedes no lo hacen, entonces acá no les va a mostrar los resultados correctos. Entonces, ojo con eso. Te recuerden que si ustedes no lo interpretan con la función para cambiar de texto a número, entonces acá los números no le van a quedar como números, sino como texto. Entonces no va a realizar los cálculos correspondientes. ¿Listo? Entonces, pero eso es en el código de cada cuadro de texto. Entonces, vamos a ir digitando los valores. Entonces, por ejemplo, las existencias iniciales de materias primas directas. Entonces, si yo lo escribo ahí, lógicamente acá en la hoja me debe también escribir el dato. ¿Sí? Eso ustedes ya saben cuál es el código del cuadro de texto que permite que escriban la hoja y en qué posición. Eso también ya lo saben. Materias directas compradas. Entonces, ojo aquí. Ojo aquí. Entonces, cuando yo digite las materias primas directas compradas, automáticamente me debe aparecer o reflejar el cálculo de las materias primas directas disponibles, tanto aquí en el formulario como en la hoja de Excel. Entonces veamos. Miren, miren que una vez escribí el resultado, automáticamente obtuve mediante la fórmula, lógicamente interna que se hace en el cuadro de texto, yo tengo el resultado de las materias primas directas disponibles. Y también miren que automáticamente me aparece el resultado acá, ¿sí? Con lo cual yo ya hice esta operación de aquí, ¿sí? Esta primera operación, que es sumar estos dos primeros campos. Y obtengo este tercero. Entonces, pero ojo, mucho ojo acá en el formulario. Recuerden, una vez digite materias primas directas compradas, me debe reflejar el cálculo, ¿sí?, de la fórmula materias primas directas disponibles. Entonces, seguimos. Existencias iniciales de productos en proceso. Vamos a ir digitando campo. Observen, una vez empieza a digitar, observen lo que va a ir apareciendo, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Una vez yo digité el valor de las existencias finales de materias primas directas, automáticamente obtengo el resultado de la materia prima directa utilizada, que es esta. Es decir, hicimos esta operación, materias primas directas disponibles menos las existencias finales, y eso me da la materia prima directa utilizada, ¿sí? Entonces obtuve el cálculo. Pero adicional a ello, ¿sí?, adicional a ello, como este mismo dato lo necesito más abajo, miren, ¿sí? Una vez se escribe aquí, me apareció el resultado, tanto aquí como acá, ¿sí? Porque vamos a utilizar el mismo dato, miren, materia prima directa utilizada, y acá también la tenemos. ¿Listo? Entonces, eso va a pasar cuando digite este valor. Me va a mostrar el resultado aquí y acá. ¿Quién entró? Listo. Seguimos con nuestro formulario de costos y de ventas. Existencias iniciales de productos en proceso. Por ejemplo, vamos a digitar este valor. Pues aquí no pasó nada. Mano de obra directa. Normal, solamente se escribe. Costos indirectos. Solamente digita el valor. Y aquí, cuando digite este valor, las existencias finales de productos en proceso, automáticamente me debe traer
el costo de producción tanto aquí como acá. Entonces, este mismo costo de producción va a ser igual a este de acá. Entonces, veamos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, si yo aquí digito, por ejemplo, 13.500, entonces miren que automáticamente obtengo el valor del costo de producción tanto en esta posición como en esta otra posición. ¿Listo? Entonces, ojo acá cómo se van a ir interpretando esas fórmulas. Existencias iniciales de productos terminados. Observen que automáticamente, al digitar, obtengo los productos terminados disponibles para la venta. ¿Sí? Una vez digité las existencias iniciales de productos terminados. Y por último, obtengo y lleno todo el formulario. Entonces, llenando las existencias finales de productos terminados, obtengo el costo de venta. ¿Sí? Entonces, ojo cómo deben irse repartiendo cada uno de los cálculos. También, adicional a esto, miren que acá, una vez yo obtuve el costo de producción, esta partecita aquí, este campo aquí, recuerden que debe mostrárseme tanto aquí como aquí y también acá en la hoja Excel, aquí donde está el costo de producción. Lo mismo pasa con el costo de ventas. Una vez yo digito este valor de aquí, obtengo el cálculo del costo de ventas aquí y se me debe reflejar acá en la hoja de Excel. ¿Sí? En la hoja de Excel. Listo. Entonces ya obtuvimos o ya diligenciamos toda la plantilla de los costos de producción y de ventas. Ahora, ¿qué va a pasar? Entonces el botón cancelar, ya saben qué es lo que hace. Lo que me hace es borrarme los resultados de los cuadros de textos y dejarme el cursor en la primera posición. Eso es lo que hace el botón cancelar. Pero, ¿qué va a hacer el botón ir a estado de resultados? ¿Sí? Ojo aquí, miren lo que va a hacer este botón. Entonces, en este formulario, el botón ir a estado de resultados no me va a insertar esta línea aquí en la hoja, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía me falta un dato para poder hacer la inserción de esa información. Entonces, cuando yo o usted le den clic a este botón, ir a estos resultados, ¿qué debe hacer? ¿Qué se debe reflejar? Entonces, este formulario se va a cerrar, va a desaparecer automáticamente y me va a abrir el User Form 2, el formulario donde están el estado de resultados. Miren, ¿sí? Entonces lo que les dije, entonces cierra el primer formulario, miren que no aparece por ninguna parte, lo cierra y abre el otro, el estado de pérdidas y ganancias, para poder continuar digitando los valores, para poder obtener este último valor que necesitamos acá. ¿Sí? Pero para ello tengo que diligenciar todo el estado. Profe, Profe, Lizeth disculpe, es que no, va a presentar. No veo la pantalla suya, profe. sí, profe, sino que apareció que Lice está compartiendo la pantalla de ella, entonces no vemos su pantalla. ¿Y por qué Liz está compartiendo pantalla? Seguro metió mal el dedo, profe. Lice, deja de compartir la pantalla, porfa. Dice, no está nuestra compañera Lice. Lice, por favor. Sí. ¿Ya ven acá? No, profe, aún no ve su pantalla.
No, Lice todavía está presentando. Por favor, que deje de compartir la pantalla. Lice, abajo, si bajas el puntero hacia abajo, ya te aparece una ventanita donde dice dejar de compartir. Ahora, Listo, profe. Sí, por, profe. por favor, no muevan, no activen. Lo malo es que el ICE es el Listo, profe, ya. Bueno, continuemos. Voy a acabar de explicar y volvemos a explicar el otro nuevamente. Bueno, entonces recuerde, entonces una vez se diligencia esta parte de la plantilla, damos clic en el botoncito que estaba en el anterior formulario y ir al estado de pérdidas y ganancias o a estado de resultados. Entonces se cierra el formulario 1 y me abre automáticamente este segundo formulario, el de estado de pérdidas y ganancias. De igual forma, como el otro, vamos a ir diligenciando los valores e ir haciendo los cálculos matemáticos. Recuerden que los cálculos matemáticos se deben hacer en el código correspondiente a cada cuadro de texto. Bueno, veamos. Vamos a ingresar las ventas. Entonces, observen lo que pasó cuando ingresé las ventas. ¿Sí? Observen lo que pasó. Entonces, automáticamente yo ingreso los ingresos por ventas, debo obtener el costo de ventas, ¿sí? Pero ojo, este costo de ventas, ¿de dónde lo tengo? De acá, ¿sí? Que es este de acá, miren. ¿Sí? Entonces, tengo que obtener este valor de aquí, lo puedo tomar inclusive de la hoja, para poderlo traer acá al formulario, pero eso va a pasar cuando yo ingreso el dato de ingreso por ventas, ¿sí? Entonces, obtengo el costo de ventas, que ya no tendría que escribirlo, y automáticamente obtengo ya el resultado del margen de ventas, que es el ingreso por ventas menos el costo de ventas. Entonces, eso me da el margen de ventas, tal cual como está acá en la fórmula, ¿sí? Entonces, ponga mucho ojo en qué cuadro es que tienen que aplicar las fórmulas o traer valores del otro formulario. Gastos de administración y de ventas. Entonces, observen qué pasa cuando yo digito este valor. Entonces, una vez ingreso los gastos de administración y de ventas, obtengo el resultado operacional, ¿sí? Que es igual al margen de ventas menos los gastos de administración y de ventas. Entonces, eso me da el resultado operacional automáticamente. Entonces, sigo. Ojo aquí, cuando dijiste gastos financieros, ¿qué va a pasar? Entonces, miren que automáticamente me termina de calcular el valor, todos los valores. Entonces, una vez ingreso los gastos financieros, ¿qué obtengo? Obtengo el resultado antes de impuestos, ¿sí? El impuesto ante la renta, que para el caso es el 40% para este ejercicio, y por último ya obtengo la utilidad de mi ejercicio, ¿sí? Adicional a ello, una vez yo dijiste el gasto financiero, también me debe reflejar el valor que tengo aquí en utilidad del ejercicio, acá en utilidad, en la celda, en la hoja de Excel, miren, ¿sí? Con lo cual, miren, entonces ya diligenciamos los valores que necesitamos ir almacenando. La empresa, en este caso éxito, el costo de producción que obtuvo esa empresa de su producto fue de 64. Recuerden que este lo traemos de acá, o cuando diligenciamos el formulario y obtenemos el costo de producción. Lo mismo cuando diligenciamos el formulario anterior, el costo de ventas se me debe reflejar automáticamente también acá en esta otra parte. Igual cuando pasó con utilidad, recuerden cuando digitamos gastos financieros,
obtuve los demás resultados y adicionalmente se reflejó en la celda acá de Excel. Bueno, ahora, aquí ya tenemos el famoso botón guardar datos o registrar datos, almacenar datos, insertar datos, como quieran llamarlo. ¿Qué es lo que me va a hacer? Ustedes ya saben. Entonces va a seleccionar toda esta línea y la va a insertar una celda hacia abajo. ¿Sí? Recuerden, entonces automáticamente después, ¿qué va a hacer? Entonces, una vez inserte esta línea, ¿sí? Entonces, se borran los datos de los cuadros de texto para que queden en blanco, ¿sí? Se debe borrar la información que está acá en la plantilla, acá en la hoja de Excel, debe No, quedar. no se escucha nada. Repito, una vez demos clic en guardar datos, ¿qué va a pasar? Entonces, esta línea que está acá en la tercera plantilla va a bajar una posición. ¿Sí? Eso ya, ustedes ya saben cómo se maneja. Va a blanquear o va a borrar los datos de este formulario. Pero también debe borrar la información que tenemos acá en las plantillas, acá en estas dos, ¿sí? Dentro de la hoja de Excel. Es decir, que debe quedar en blanco, tal cual como estaba al inicio. Tal cual como estaba al inicio. Y automáticamente debe cerrar este formulario y volver al primer formulario. Y que el cursor quede en el primer cuadro de texto para volver a insertar otro registro. ¿Sí? Entonces, todo eso hace este botón guardar datos. Repito, ¿qué va a hacer? Inserta la línea acá en Excel, una celda hacia abajo, borra los datos que tenemos en este momento aquí en las plantillas de Excel, para que quede en blanco, cierra este formulario, automáticamente nos abre el otro formulario, entonces ya volvemos al anterior formulario, ¿sí? Y el puntero del mouse me debe quedar en el primer cuadro de texto del formulario 1. Entonces veamos si es verdad, si yo doy clic aquí hace todo eso. Listo, miren. Entonces, ¿qué hizo? Miren, guardó el registro, una celda hacia abajo, borró los datos que teníamos de este registro, mírenlo, dejó blanco, abrió el formulario, volvimos al formulario 1, y miren que quedó el cursor acá titilando en el primer cuadro de texto, para volver si queremos insertar un nuevo registro. Entonces vamos a insertar otro registro para que... Profe, una pregunta. Sí, Ahí para que aparezca el signo peso, ¿se hace allá mismo en la fórmula o en la hoja de Excel? en la hoja de Excel, Ah, ok. le aplican formato moneda. Listo, gracias. Listo. Entonces, insertemos un nuevo registro para que las que no alcanzaron a ver cuando se perdió la pantalla. Entonces, por ejemplo, Olímpica. Este es el único cuadro de texto que es texto. Ojo, es el único. Los demás sí son cuadros de texto que reciben datos de número y ya saben cómo deben convertirlo. Veamos nuevos valores. De 6,000. Recuerden que una vez digitamos materias primas directas compradas, me debe reflejar el cálculo de las materias primas directas disponibles. Es decir, que en el código de este cuadro de texto, debe ir la fórmula para que me muestre el resultado aquí. Ojo, aquí en este cuadro es donde debe ir la fórmula que deben aplicar. ¿Sí? ¿Cuál fórmula? Pues esta que tenemos acá, materias primas directas es igual
a existencias iniciales más, así como dice aquí, materias primas directas compradas. Entonces, recuerden, el cálculo lo deben hacer aquí, en este cuadro de texto, ¿sí? Si los cuadros de texto ustedes saben que van numerados, entonces este sería el textbox 1, el textbox 2, es decir, que la fórmula iría aquí, en el textbox 3, ¿sí? Para poder obtener el cálculo en el textbox 4. Ahí les recomiendo mirar ese ejercicio que hicimos, ¿sí? Del cálculo, si no estoy mal, era del sueldo de vengado. Si no estoy mal, un formulario que hicimos haciendo un cálculo así matemático. De luego, existencias finales de materias primas directas. Entonces, miren lo que pasa aquí. Una vez digitemos existencias finales de materias primas directas, me debe mostrar el cálculo en materia prima directa utilizada y a la vez también me lo debe mostrar acá, donde se vuelve a pedirme, ¿sí? En dos posiciones diferentes. Pero la fórmula debe ir en este textbox, en este caso sería el 1, 2, 3, 4, en el textbox 5, para poder mostrar el cálculo aquí y acá. Seguimos. Existencias iniciales de productos en proceso. Este no tiene inconveniente, simplemente escribe, no va a fórmula, no hace ningún cálculo. Mano de obra directa, tampoco, solamente hay que digitar el dato. Costos indirectos. Tampoco refleja cálculo. Existencias finales de productos en proceso. Este sí refleja cálculo, mírenlo. Sí refleja cálculo. Entonces, ¿cuáles son? Una vez digitemos existencias finales de productos en proceso, me debe reflejar el costo de producción. Tanto aquí como aquí, miren, es el mismo. Me lo piden aquí y me lo piden acá, ¿sí? Pero adicional a eso, ese costo de producción me lo debe mostrar también acá en la hoja de Excel, miren, en la hoja de Excel. Sigamos. Existencias iniciales de productos terminados. Observen que automáticamente obtengo, una vez digite existencias iniciales de productos terminados, obtengo el productos terminados disponibles para la venta, ¿sí? Entonces, aquí debo hacer la fórmula para obtener este valor de acá. Y por último, existencias finales de productos terminados. Con eso obtengo el costo de ventas, una vez digite ese valor. Pero adicional a ello, ese costo de ventas, este de aquí, también debemos mostrarlo acá en la hoja de Excel. Miren, costo de ventas, así como se mostró el costo de producción. Entonces, es decir, que de todo este formulario necesito o se necesita que se refleje el nombre de la empresa, el costo de producción y el costo de venta. Listo. Listo, ya llenamos esa primera parte de la plantilla. Ahora sí, ir a estado de resultados. Recuerden que cuando demos clic en este botón, va a desaparecer este botón y este formulario y me va a abrir el otro. Observen, ahí ya lo tenemos. Entonces, no está por ninguna parte del anterior formulario, quedó totalmente cerrado. Ahora sí, diligenciamos el estado de pérdidas y ganancias. Nuevamente. Entonces, observen qué pasa cuando digito el ingreso por ventas. ¿Qué obtengo? Obtengo el costo de ventas, pero este costo de ventas, ¿de dónde hay que traerlo? De acá, miren. Lo obtengo de acá, de la hoja de Excel.
y automáticamente también obtengo el resultado del margen de ventas, ¿sí? Que es este cálculo que tenemos aquí primerito. Ingreso por venta menos el costo de ventas me da el margen de venta. Entonces, aquí ya lo obtengo. Entonces, continuamos. Gastos de administración y de ventas. Con gastos de administración y ventas obtengo el resultado operacional. Y los gastos financieros, este cuadrito de texto de los gastos financieros es el que tiene más fórmulas para aplicar. ¿Por qué? Porque una vez digite los gastos financieros, obtengo los 3 cuadros restantes. Y adicional a eso, debo mostrar la utilidad acá en la hoja de Excel. Veamos. Si lo ven, miren. Pues una vez digite los gastos financieros, obtengo el resultado antes de impuesto, el impuesto ante la renta, y obtengo la utilidad del ejercicio, que esta utilidad debe reflejarse acá en la hoja de Excel. Entonces, con eso ya lleno, obtengo los datos que voy a ir almacenando. ¿Sí? Ahora sí, nuevamente, al darle guardar datos, este formulario desaparece, se abre el otro, el cursor queda en el primer cuadro de texto del otro formulario. Esto acá baja una celda hacia abajo para ir almacenando, y todos los datos que digitamos acá quedan en blanco para poder insertar un nuevo registro. Veamos. Ya lo obtengo. Mírenlo. Ya almacenó el siguiente registro. Dejó el espacio para insertar el otro. Listo, entonces eso sería todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Es los dos formularios, hacer todos esos cálculos e intercambiarse de un formulario a otro, si se pudieron dar cuenta. Entonces, todo eso es lo que debe hacer este último trabajo. Final. Profe, una pregunta. Una. Los valores que usted colocó ahí, ¿de dónde los sacó? No, esos me los Pues, inventé. puede ser cualquiera. Sí, sí. Bueno, Pero profe, gracias. lo importante es que haga bien los cálculos, ¿no? Entonces, repito, lo importante es que realice los cálculos en el cuadro de texto que es, ¿sí? Entonces, sí vieron, ¿no? Que a medida que íbamos escribiendo se iban reflejando los resultados más abajo en los otros cuadros de texto. Entonces, hay que mirar muy bien el número del cuadro de texto donde debo hacer la fórmula, ¿sí? Para poder mostrarlo en un cuadro más abajo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Recuerden, todos los cuadros de texto, a excepción del que recibe el nombre de la empresa, deben convertirlo a número para que reciba número. Entonces ya saben cuál es la función que se utiliza en código para poder hacer ese cambio. ¿Sí? Tener mucho cuidado en el cuadro de texto donde se ingresan datos y en los que hay que hacer las fórmulas. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque es que son bastantes los que tienen que cuadros de texto que deben agregar para poder obtener los formularios. ¿Sí? Y el formulario que guarda, ¿sí? El formulario que guarda, entonces ustedes ya tienen todo ese código, ya saben qué es lo que hace, inserta y borra. ¿Sí? Inserta y borra a la vez. ¿Listo? Entonces, ese sería nuestro último trabajito o su último trabajo para que se gradúen con honores en este complemento que hemos tenido acerca de la herramienta de Excel. ¿Sí? Bueno, ahora sí, preguntas, dudas, inquietudes, no van a decir que todas, pues.
Entonces ya en la tarde les publico les envío la guía ya como tal, y el archivo Excel ya con la plantillita ahí, tal cual como la mostré ahí, ya hecha, lógicamente, ¿no? Sin el botón. Ah, profe, Bueno, no tenía botón gracias. incluido. Profe, verán, Gracias, sí, profe. botoncito. Listo, entonces eso sería todo, muchachos. Entonces ya para el próximo viernes también tendremos una sesión para ver cómo van con ese trabajito, ¿listo? Ah, bueno. Profe, Bueno, Dime. profe, profe, si no me solo ¿cuándo enviar hay el plazo video. para entregarlo, profe? Profe, No todas, no todas. Todas. Dime, dime. profe, el video, si me Una lo a la pueden vez. enviar por WhatsApp. Al mismo tiempo todas, no escucho, diga, profe. Por favor. Profe, ¿cuándo publica este video? Voy a tratar de subirlo ahorita Ay, para, sí. para en la tarde publicarle la guía más esta sesión. Prométalo. ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar el trabajo? Bueno, gracias, profe, sí, si me lo puede ¿Cuál enviar es por el WhatsApp. plazo? ¿Cuál es el plazo? Lo dije. ¿Cuál es el plazo, chicas? 31. 31 de julio. Para poner las actividades. Ojo, Ana, que es la que me está viendo las actividades. Recuerda que ayer te dije que reenviara, ¿no? Sí, yo le estaba escribiendo a Piedad pues no dijo que tenía malito el portátil, pues no sé, porque yo le dije que me lo volviera a reenviar desde allá, porque yo Bueno, no entonces, podía. ojo con eso, ¿no? Bueno, profe. Bueno, listo, chica. Entonces, eso sería todo. En la tarde haré todo lo posible para publicarles tanto la sección como la guía. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ya saben que cualquier Bueno, duda profe, gracias. la pueden hacer por interno. Bueno, Bueno, muchas Bueno, gracias. profe, por favor, escríbelo. gracias, muy amable. Chao, profe, Bueno, gracias. Que tengan un feliz día, feliz fin de semana. Gracias. Bueno, Profe, gracias. igualmente. Profe. Bendiciones. Dios lo bendiga. Todas al mismo tiempo. Gracias, profe.